corresponde a los efectos de las radiaciones ionizantes en el material biológico o en la célula. Vamos a ver, para nosotros, al menos los que trabajamos en radioterapia, es sumamente importante, ¿no?, conocer todo esto de tal manera de que cuando administramos radiaciones a nuestros pacientes, ¿no?, tenemos que saber qué es lo que qué efecto vamos a producir en la célula oncológica, qué daño va a sufrir la célula sana, ¿no?, y también qué efectos secundarios vamos a ver en el paciente. Entonces, por eso es importante saber algunas partes importantes de radiobiología, porque no vamos a tratar todo lo que es radiobiología, ¿no?, solamente a lo que está relacionado con radioterapia, la radiología relacionada con radioterapia. Entonces, aquí nos dice factores que determinan el éxito de la radioterapia. O sea, para nosotros obtener una buena respuesta en nuestro paciente, ¿no?, que la respuesta sea óptima cuando administremos estas radiaciones, porque sabemos que vamos a administrar radiaciones en cualquier parte del cuerpo, ¿no?, en el cerebro, a nivel de cara y cuello, a nivel de tórax, abdomen, pelvis, ¿no?, en cualquier parte. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que saber, ¿no?, cuáles son estos efectos, ¿no?, que vamos a obtener en la célula oncológica, ¿no? Y también actualmente ya trabajamos en 3, en 4D, pero es importante también saber, porque muchas veces todavía trabajamos en 2D. Ustedes saben que trabajar en 2D involucra, ¿no?, tratar un campo amplio, más amplio. ¿Por qué? Porque no tenemos colimadores multiláminas que nos puedan solamente dibujar la zona precisa, sino en 2D, ustedes saben que el haz es amplio, es un campo cuadrado, es un campo rectangular, donde nosotros tenemos que proteger ciertas zonas, ¿no? En un campo amplio, ¿no?, como ven ustedes, el haz, al salir del tubo de la ventana focal, se va abriendo a medida que va atravesando cierta distancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber mayor reacción secundaria, ¿no?, en el tejido sano, ¿no? Va a haber, ven ustedes ahí, ¿no?, en el haz divergente, ¿no?, el haz central es la que lleva la mayor dosis, mientras que los extremos, ¿no?, por el hecho de tener múltiples, va a chocar, ¿no?, de repente con los colimadores. Entonces es un haz más débil que va a llegar, ¿no?, y por lo tanto, al ser más débil, va a producir mayor efectos secundarios en la piel, en el tejido, ¿no?, del paciente. Entonces, por eso es importante conocer todo esto. Entonces, por ello, aquí vamos a definir lo que es la radiobiología. La radiobiología relacionado a la radioterapia. La radiología relacionada a la radioterapia. Acá lo definimos como la ciencia que estudia los fenómenos que se producen en los seres vivos tras la absorción de energía, ¿no?, energía procedente de radiaciones ionizantes, ¿no? Trabajamos con energías de diferentes obtenidas en diferentes formas, ¿no? Entonces, hay energías obtenidas en materiales radioactivos o energías obtenidas en equipos de
tratamiento, como son la unidad de cobalto, aceleradores, ¿no? Diferentes energías que nosotros tenemos para tratamiento, ¿no? Bueno, acá solamente para remarcar, ¿no? Desde tiempos atrás, ¿no? Donde no se conocía cuáles eran los efectos secundarios que producían las radiaciones ionizantes, entonces a partir de ahí se empezó a estudiar por qué, cuál sería el objeto de investigación de los efectos biológicos de la radiación ionizante, ¿no? En primer lugar, para la protección radiológica. Es importante saber, ¿no? Conocer cómo protegernos, ¿no? En ese entonces, ¿no? Cómo protegerse de las radiaciones ionizantes, porque ya se sabía que estas radiaciones podían ser empleadas tanto en medicina como industrialmente. Entonces, ese hecho de usarlos, ¿no? Debidamente, entonces obligó a que también se haga un estudio sobre protección radiológica, ¿no? Para el personal que manipula o que trabaja con este tipo de radiaciones. También en radioterapia, ¿no? Para utilizar estas radiaciones, principalmente, sobre todo en neoplasias malignas, ¿no? Preservando al máximo el tejido crítico, ¿no? El tejido humano que está sano. Por eso, más que todo, se investigó la radiobiología, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Como les decía, ¿no? Desde el descubrimiento no se sabía que la radiación podía emplearse, ¿no? Tenía efectos en el tejido, ¿no? En el material biológico, pero también se sabía que producía daño. Entonces, por eso que se llevó a investigaciones, ¿no? En radiobiología. Acá vamos a ver algunos tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos. Ahí en el esquema nos muestra, ¿no? Que a nivel de todo el cuerpo, ya sea en la cara, a nivel del cuello, a nivel del tórax, ¿no? de las piernas, la piel va a tener diferente radiosensibilidad, ¿no? No es igual que nosotros vamos a ver igual respuesta, ¿no? En el cuello o a nivel del muslo, va a ser diferente, ¿no? O de repente a nivel de los pliegues inguinales va a tener diferente respuesta que cuando nosotros irradiemos un tórax, ¿no? A nivel de los pliegues inguinales vamos a ver que va a haber una mayor radiosensibilidad que en otra parte del cuerpo. Entonces, estos efectos, ¿no? De las radiaciones de los seres vivos, ¿no? Lo vamos a dividir según el tiempo que aparezca, ¿no? Acá nos dice aparición precoz o muy precoz. ¿Cuándo se ve este tipo de reacción? Cuando aparecen estos signos, podrían decir, minutos o horas después de haberse expuesto a radiaciones ionizantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un eritema a nivel de piel, puede haber náuseas. También eso va a depender de la energía que recibió, ¿no? La persona del paciente, ¿no? Entonces, las reacciones precoces, ¿no? Son el eritema cutáneo o náuseas. Como les digo, ¿no? Depende de la energía que ha recibido la persona del paciente, ¿no? También hay efectos tardíos. Estos efectos tardíos, ya su aparición va a ser después de tiempo, puede ser meses, puede ser años. Puede ser años, después de haberse expuesto a radiación. Aquí se menciona el cáncer. Ya habíamos hablado de que las radiaciones ionizantes, sobre todo en radioterapia, cuando tratamos a un paciente, por ejemplo en mama, un cáncer de mama,
tratamos a una paciente con radiaciones, se dice que hay la probabilidad de que después de un tiempo, no muy cercano, 5 o 10 años, puede aparecer un cáncer a nivel de pulmón. No recurrente, sino, bueno, puede haber metástasis, no es otra cosa. Pero hablamos de que por efecto del tratamiento la radiación puede dar a otro primario a nivel del órgano que está más cerca, el pulmón. Entonces, ahí hablamos de efectos tardíos, ¿no? Cáncer radioinducido. Un cáncer radioinducido por un tratamiento de mama. También puede haber una radiodermitis crónica, ¿no? Ya no como la anterior, ¿no? Mutaciones genéticas, ¿no? Que van a aparecer posteriormente. También desde el punto de vista biológico, ¿no? Va a haber, se divide en efectos somáticos y en efectos hereditarios, ¿no? En los somáticos se dice de que solo se manifiestan en el individuo que ha sido sometido a la exposición de radiaciones ionizantes. Eso solamente se van a ver en la persona que recibió la radiación, ¿no? El eritema, ejemplo, ¿no? Y el hereditario, ¿no? Estos ya se van a manifestar en sus descendencia, ¿no? Porque la radiación lesiona las células germinales de ese individuo que ha sido expuesto. Entonces, estas mutaciones genéticas se van a manifestar en la descendencia. También, según la dependencia de la dosis, ¿no? Vamos a ver efectos estocásticos y efectos no estocásticos. Los efectos estocásticos o probabilísticos, ¿no? Aquí nos dicen que en este efecto no necesita una dosis umbral. El efecto puede aparecer en cualquier tiempo, ¿no? Puede aparecer, es probabilístico, ¿no? Puede o no puede aparecer. Entonces, no necesita, por decir, debe recibir 300 centígrados para que aparezca el efecto. No, aquí desde la primera vez que reciba la dosis puede ya haber un efecto. Ya. Mientras que en el no estocástico, sí, ahí se necesita una dosis umbral. A partir de cierta dosis vamos a tener tal efecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar en el cristalino, ¿no? Diríamos, a partir de 300 centígrados vamos a ver cataratas. Entonces ya hay una dosis umbral que a partir de ahí se va a producir determinado efecto, ¿no? También el eritema cutáneo se puede poner como ejemplo. Aquí algunas características, ¿no? Que ustedes ya conocen también, características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Las características principales mencionamos, ¿no? La aleatoriedad. La aleatoriedad significa que cuando la radiación interacciona, ¿no? con las células, ¿no? Entonces, esto es una función de probabilidad y tiene un lugar al azar, ¿no? El depósito de energía en la célula ocurre en un tiempo de fracciones de millonésimas de segundo, ¿no? Entonces, puede haber la interacción es al azar, ¿no? Por lo tanto, no interactúa con la célula, no, depende también de la energía. Si es una energía de fotones, de aceleradores de 10 MeV, de repente no va a haber una interacción, ¿no? Porque son tan penetrantes y tan veloces que no producen interacción, por lo tanto no va a haber ionización ni excitación, ¿no? Entonces la interacción es probabilística, no tiene lugar al azar. La otra característica es que no son selectivas. Las radiaciones no va a mostrar preferencia o predilección por ninguna célula o parte o biomolécula, ¿no?
¿no? Puede interactuar con cualquier biomolécula o con cualquier célula. No es selectiva. La otra característica es la inespecificidad lesiva, ¿no? Aquí dice las lesiones de las radiaciones ionizantes es siempre inespecífica. O lo que es lo mismo, esa lesión puede ser producida por otras causas físicas, ¿no? Entonces, esas lesiones también, parte de la radiación puede haber sido producida por otra causa, ¿no? También, característica de las radiaciones, de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, la latencia, ¿no? ¿Qué significa, no? Las alteraciones biológicas en una célula que resulten por la radiación no son inmediatas, no pueden, como nos decía anteriormente, pueden presentarse después de cierto tiempo, pero esto está latente, ¿no? Tardan un tiempo en hacerse visibles o se llama, ¿no? Y puede ser de unos pocos minutos a años, se puede presentar después de años, ¿no? Dependiendo de la dosis y tiempo de exposición. Etapas de la acción biológica de la radiación ionizante. Entonces, los efectos de la radiación ionizante sobre la materia viva son el resultado final de las interacciones físicas, ¿no? Ionización, excitación de los fotones o partículas con los átomos que los componen, ¿no? Los efectos de la radiación sobre los seres vivos pasan por sucesivas etapas, ¿no? Que lo vamos a ver. Ahí. Tenemos todo el proceso, ¿no? de la interacción de la radiación con el material biológico, lo vamos a dividir mediante etapas. Ahí está equivocado, ¿no? Primero es etapa y luego duración. Tenemos la etapa física, la otra es la etapa físico-química, la otra química y la etapa biológica. Son 4 etapas, ¿no? Comprende todo ese proceso de efectos de radiación ionizante. Entonces, cada uno tiene una duración muy corta. Por ejemplo, la etapa física dura 10 a la menos 15 segundos. Es sumamente veloz, ¿no? Donde se produce la ionización o la excitación o vibración. En la etapa física, ¿no? Es la absorción de energía, ionización o vibración, como le decía, ¿no? La otra etapa, la físico-química, ¿no? Que tiene una duración de 10 a la menos 6 segundos, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? La interacción de iones con moléculas, ¿no? O también hay formación de radicales libres en esta etapa. La etapa química, que dura también segundos, hay interacción de radicales libres con moléculas y células y ADN. Y la etapa biológica, que ya tiene una duración de decenas de minutos o decenas de años, ¿no? Esto ya va a haber muerte celular, va a haber cambio de información genética en las células o mutación. Entonces, todo este proceso, ¿no? Tiene 4 etapas, ¿no? Aquí, lo que les decía, ¿no? La etapa física es una etapa tan rápida, ¿no? Ahí nos dicen, ocurre entre billonésimas y millonésimas de segundos, ¿no? Es sumamente rápida. En esta etapa, ¿no? Se produce la interacción de los electrones corticales con los fotones o partículas que constituyen el haz de radiación. Los electrones secundarios originados en la interacción excitan o también ionizan a otros átomos, provocando una gran ionización. Se estima que un Gray de dosis absorbida que un Gray produce 10.000 ionizaciones en un volumen de 10 micras cúbicos. Es solamente un Gray que produce 10.000 ionizaciones. Hablamos ahí solamente de un Gray, ¿no? Entonces aquí, ¿no? En esa etapa, ¿no? Entonces hay un daño inicial y un daño residual. Por ejemplo, con una dosis de un Gray de baja LED,
Al hablar de baja LED, ¿de qué tipo de radiación estamos hablando? Sí. De baja LED de gamma, ¿no? Gamma o fotones de aceleradores, ¿no? De fotones aceleradores. ¿Ya? Entonces se van a producir, dice, 1000 rupturas simples, 30 a 40 rupturas dobles, ¿no? Por célula. Ese va a ser el daño inicial. Pero como en la célula hay mecanismos de reparación, entonces luego de unas horas queda un porcentaje mínimo de ese daño. O sea, la célula se recupera. Entonces, de ese gran daño, ¿no? Después de un tiempo, ya este porcentaje va a ser mínimo. Ahí tenemos la etapa física, seguimos con la etapa física. En esta etapa vamos a ver también dos tipos de acciones. La acción directa y la acción indirecta, ¿no? ¿Qué es la acción directa? La acción directa es cuando este fotón, ¿no? Interactúa con el ADN, ¿no? Directamente. Mientras que la indirecta podríamos decir con el agua en el citoplasma. Ahí se van a producir los radicales, ¿no? Los iones. Entonces, y esos radicales libres, iones, recién van a interactuar con el ADN, ¿no? Con el ADN. Entonces ya eso lo llamamos la acción indirecta, ¿no? Ahí nos dice el ADN contenido en el núcleo celular es el blanco principal, pero también otros blancos son la membrana plasmática, los sistemas de endomembranas y la mitocondria. No solamente el ADN, sino también se menciona la membrana plasmática, los sistemas de endomembranas y la mitocondria. Entonces, efectos directos y efectos indirectos, ¿no? En el efecto directo, ¿qué va a haber? Roturas simples o doble de la molécula de ADN, alteración de bases, y este efecto predomina para radiación de alta LED, ¿no? Entonces, aquí hablamos de partículas alfa, electrones, partículas beta, ¿no? De alta LED. Y en efectos indirectos, producción de radicales libres predomina para radiación también de baja LED, para fotones. Y aquí en este esquemita, para tenerlo claro, cuando es un efecto directo y cuando un indirecto, ¿no? Efecto directo directamente en el ADN, al núcleo, indirecto a nivel del agua y radicales. Luego tenemos la etapa química, ¿no? En la etapa química ocurre la radiolisis del agua. Es lo que hablábamos en el indirecto. La radiación interacciona con el agua y va a producir, ¿no? Descomposición molecular del agua y la formación de radicales libres. Va a producir estos dos decomposiciones, ¿no? También va a haber la posibilidad más directa de formar los radicales libres con la sola excitación inducida a partir de la radiación de una molécula de agua, ¿no? Otra reacción también va a ser que los radicales se distribuyen de forma heterogénea a lo largo de la trayectoria de radiación, ¿no? Dependiendo de la transferencia lineal de energía de radiación. Una buena parte de ellos se pierden en reacciones neutralizadoras combinándose con de la siguiente forma, ¿no? Entonces vemos todos esos tipos de reacciones que va a haber, ¿no? A nivel del agua. ¿Ya? Y otros se van a propagar pudiendo llegar en última instancia a atacar la cadena de ADN si estos han sido generados en el núcleo celular, ¿no? Diferentes tipos de reacciones, ¿no?
Y también hablamos de efecto oxígeno. En radioterapia siempre se habla de efecto oxígeno. El oxígeno lo conocemos como un agente que es radiosensibilizador. O sea, va a aumentar el efecto de la irradiación a la célula, ¿no? Dice, el oxígeno al combinarse con los radicales libres produce un aumento de la vida media de estos y la fijación del daño radioinducido. Entonces, por eso siempre en la práctica nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando tenemos pacientes, o ya siempre les he hablado también en práctica, tenemos pacientes que están con hemoglobina baja, con anemia, no es bueno irradiar, no hay que tratar, especialmente cuando tenga 6, 7, 8 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay déficit también de oxígeno, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser, ¿habrá buena respuesta? ¿Mediana o pobre respuesta? Va a haber una pobre respuesta, ¿no? Para poder compensar se dice que hay que dar 3 veces más dosis, el triple de dosis, para poder obtener el efecto normal que se consigue con una dosis, por decir, de 200 centigrade, pues tenemos que dar 600 centigrade para poder obtener la misma respuesta, lo cual tampoco debe darse, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiada dosis, el cual vamos a dañar a nuestro paciente, ¿no? Porque son 600 diarias, no es bueno, no es buena dosis para el tratamiento. Y en la etapa biológica se va a iniciar con la activación de reacciones enzimáticas para reparar el daño producido por las radiaciones. Algunas de estas lesiones serán reparadas y no influyen en la viabilidad celular, y otras no serán reparadas, con la que se producirá la muerte celular e interfase, mitosis, incluso después de varias divisiones celulares será la exposición de radiación. Entonces, las consecuencias biológicas de la irradiación celular se manifiestan mucho tiempo después, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de los tumores a la radioterapia se va a manifestar posteriormente, ¿no? Cuando nosotros tratamos a nuestros pacientes, ¿no?, la respuesta que vamos a obtener se verá inmediatamente, después de una semana o posterior al tratamiento, ¿no? La respuesta, claro, la respuesta no lo vamos a ver inmediatamente. La respuesta total recién se va a ver en el paciente después de que haya culminado el tratamiento 15 días a un mes. Ahí recién podemos decir de que este tumor ha tenido tal respuesta. Pero no se va a ver después de una semana o cuando termine, no. Después de cierto tiempo, ¿no? Pongámonos un mes. Un mes y ya se puede decir que el tumor ha dado buena respuesta a la radioterapia, ¿no? Porque ya se le va a examinar al paciente, se le va a realizar ciertos exámenes necesarios, puede ser tomografías, puede ser resonancia, entonces recién lo vamos a saber, ¿no?, la respuesta de los tumores, ¿no? Los efectos secundarios agudos y tardíos asociados a la radioterapia también se van a dar posteriormente. El desarrollo de neoplasias radioinducidas también se va a ver posteriormente, ¿no? Desarrollo de malformaciones genéticas igualmente, ¿no?, se va a ver después de mucho tiempo, ¿no?, posteriormente. Este es un esquema que sintetiza todo lo que hemos hablado. Un poco de intriga. Generalmente los controles se hacen, al finalizar el tratamiento, se hacen a la semana, luego se hacen a los 3 meses, luego se hacen a los 1 año y después a los 2 años. ¿Por qué así? Los controles después de que termine el... Sí,
luego a la semana, de ahí a los 3 meses, de ahí a los 6 meses, y medio año, de ahí 1 año, y de ahí a los 2 años. Justamente, no, el control cuando el paciente termina el tratamiento se hace después de 15 días a 1 mes, no a la semana. Después de 15 días a 1 mes. De ahí al paciente se le deriva a su consultorio de origen, donde proviene, y ahí los controles son ya después de 3 meses, después de medio año, más alargados. ¿Por qué? Porque ha tenido buena respuesta. Ahora, si no ha tenido buena respuesta, entonces ya va a ser el control el tiempo más corto. O de repente requiere otro tipo de tratamiento. Porque a veces hay pobre respuesta, entonces se le deriva a otro tipo de tratamiento. Por eso. Lesiones radioinducidas y radiosensibilidad. También los tipos de lesiones radioinducidas, ¿no? Hay lesiones letales, lesiones subletales y lesiones potencialmente letales, ¿no? Cuando hablamos de lesión letal, ¿no? Aquí nos dice que es irreversible e irreparable, ¿no? Que conduce necesariamente a la muerte de la célula, ¿ya? Muere la célula con esta respuesta. En lesión subletal, aquí nos dice que esta célula, ¿no? Puede ser reparada en horas siguientes a la irradiación, salvo que la inducción de nuevas lesiones subletales por sucesivas fracciones de dosis determine letalidad. Y en la lesión potencialmente letal, ¿no? Nos dice que es una lesión particular que está influida por las condiciones ambientales del tejido irradiado durante y después de la irradiación. Vamos a ver también varios tipos de lesiones, ¿no? Cuando administramos radiación. Aquí tenemos las lesiones radioinducidas en la molécula de ADN. Tenemos el daño que se va a producir en el ADN, ¿no? Vamos a ver algunas hipótesis, ¿no? que se menciona, ¿no? que puede ocurrir a nivel de ADN. Por ejemplo, nos dice la dosis requerida para producir muerte celular es mucho mayor para el citoplasma que para el núcleo celular donde se encuentra el ADN. Mayor dosis se requiere para el citoplasma, ¿no? También nos dice el yodo 125 y el tritio incorporado al ADN produce muerte celular, ¿no? O sea, van a producir estos dos elementos incorporados al ADN, también va a producir muerte celular. Otra, también las aberraciones cromosómicas radioinducidas son letales para las células. También las bases nitrogenadas alteradas producen radiosensibilización como el 5-fluoracilo, ¿no? El 5-fluoracilo es un agente quimioterápico. Las células con más cromosomas aneuploides, tumorales o diploides, haploides, es decir, con más cantidad de ADN, son más radioresistentes. Bueno, esas son hipótesis, ¿no? Que se mencionan. Es bueno saberlo también, ¿no? La radiación produce distintos tipos de lesiones a nivel de ADN, entre las que destacan, ¿no? Pues, rotura simple de cadena, rotura doble de cadena, lesión en las bases nitrogenadas, entrecruzamiento del ADN y las proteínas y daño múltiple localizado, ¿no? Todo esto vamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? A nivel de ADN. Aquí tenemos cómo las radiaciones controlan las células cancerosas, por lo menos a través de 3 efectos principales, ¿no? ¿Qué hace la radiación cuando se deposita en la célula? Puede inducir a la apoptosis, ¿no? A la muerte celular. También puede ocasionar retención permanente del ciclo celular o su diferenciación terminal, ¿no? O también puede provocar la destrucción de las células por muerte mitótica. Son 3 efectos principales.
que va a producir la radiación. Aquí vamos a definir lo que es radiosensibilidad. ¿Qué es la radiosensibilidad? Se menciona bastante, ¿no? Es un tumor radiosensible, es un tumor radioresistente, ¿no? Cuando hablamos de radiosensibilidad, ¿no? Se define como la magnitud de respuesta de las estructuras biológicas provocada por las radiaciones ionizantes. El opuesto, radioresistencia, la radioresistencia, ¿no? No existe célula ni tejido normal o patológico radioresistente de forma absoluta. No hay un tejido, ¿no? Radioresistente, así al 100%, ¿no? Pues si se aumenta ilimitadamente la dosis, siempre se puede alcanzar su destrucción. Si aumentamos mayor dosis, vamos a destruir a una célula. Entonces, no vamos a hablar de una radioresistencia absoluta. Administrando dosis mínimas en órganos o tejidos se observan diferentes grados de alteraciones morfológicas o funcionales, ¿no? Según las líneas celulares que se traten. En la escala de radiosensibilidad también ya ustedes conocen, ¿no? Cuáles son las células más radiosensibles, desde las más radiosensibles hasta las más radioresistentes, ¿no? Las más radiosensibles ya mencionamos ahí los leucocitos, los eritroblastos, las espermatogonias, son los llamados más radiosensibles. Y los relativamente radiosensibles tenemos los mielocitos, tenemos las células de las criptas intestinales, de las células basales de la epidermis, ¿no? En la intermedia, ¿no? Tenemos las células endoteliales, de la glándula gástrica, los osteoblastos, condroblastos, espermatocitos, ¿no? Y las que son relativamente radioresistentes tenemos los granulocitos, los osteocitos, espermatozoides y eritrocitos. Y los muy radioresistentes, fibrocitos, condrocitos, células musculares y nerviosas. Entonces, y de esto también va a depender los efectos secundarios que nosotros vamos a ver en los pacientes cuando administramos radiación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de irradiación a nivel de pelvis, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen los relativamente radiosensibles. Tenemos los mielocitos, tenemos las células de las criptas intestinales. Los intestinos son relativamente radiosensibles, no son radioresistentes. Entonces, por eso es que vamos a tener, ¿qué efectos secundarios vamos a ver en estos pacientes cuando la irradiación es a nivel de pelvis? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Esterilidad. Ahí estamos hablando en la primera, muy radiosensible. Si hablamos de intestino, ¿qué va a haber? Desgaste de la mucosa del intestino. ¿Pero qué el paciente que va a presentar? Diarreas, ¿no? Va a haber náuseas, diarreas, cólicos, ¿no? Por eso de que hay ese tipo de efectos secundarios, ¿no? Porque son células no tan radiosensibles, pero ni tampoco tan radioresistentes. Aparte de eso, el protocolo de dosis, cuando trabajamos en tumores pélvicos, el protocolo de dosis total no es tampoco tan alta que digamos. ¿Con cuánto irradiamos una pelvis? Por ejemplo, un CA de cuello uterino, un CA de vejiga, un CA de recto. ¿Cuánto es la dosis total? ¿De cuánto hablamos? ¿De 4.000? Hablamos de 5.000. Por ejemplo, en cuello uterino, ¿cuánto damos?
5.000 nada más, ¿no? Pero la dosis total, ¿cuánto es? En cuello uterino. La convencional, porque hay diferentes, ¿no? Hay de 3.000, hay de 4.000, pero la convencional es de 5.000. Pero solamente con radioterapia externa. La dosis total, ¿cuánto es? 8.000. 7.500 a 8.000. Pero no podemos dar tanta dosis mediante radioterapia externa. ¿Por qué no? Porque tenemos muchos órganos y entre ellos están los intestinos. Si damos 8.000, matamos al paciente, ahora a la paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo damos la siguiente dosis? 5.000 irradiamos con radioterapia externa. Y lo que falta, ¿cómo lo agregamos? Un bus. ¿Cómo? ¿Con radioterapia externa también? No, va a ser con braquiterapia. Con braquiterapia, pero solamente al tumor. Ya no vamos a irradiar ya ganglios linfáticos, por lo tanto no le va a llegar al intestino. ¿Lo puede ser más fraccionado? ¿Lo podemos fraccionar más? No, tampoco, porque igual vas a dar la misma dosis. No podemos fraccionar más. Solamente dar una dosis de 5.000, ¿no? Por radioterapia externa y luego el resto ya con braquiterapia. Con braquiterapia. Igualmente, ¿no? Cuando hablamos de células muy radiosensibles, ahí estamos hablando de leucocitos, eritroblastos, espermatogonios, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que irradiar un seminoma, por decir, el paciente solamente tiene un testículo afectado, el otro no. ¿Con cuánto de dosis creen ustedes que? ¿Cuál sería la dosis total? Ajá. Claro, 3.000 a 3.500. No puede ser más, ¿no? Porque estamos hablando de células muy radiosensibles. Aquí en este tipo de tratamientos irradiamos solamente ganglios linfáticos y también la zona comprometida. Por lo tanto, la dosis total es baja, ¿no? Pero cuando... En ese caso, entonces, ¿cuánto sería la dosis total? 3.000, 3.500. ¿Y eso se hace radioterapia adicional? No, ya no, porque la irradiación es a nivel de ganglios linfáticos y el testículo afectado. Nada más. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, ahí tenemos muy radioresistentes, de tumores del cerebro. ¿Cuánto es la dosis total en cerebro? En cerebro sí se trabaja con dosis mucho mayores, ¿no? 6.500 hasta 7.000 centígrados. ¿Por qué? Porque son células muy radioresistentes. Entonces hay que aplicar mayor dosis para poder eliminar las células, ¿no? Aparte de eso, no va a haber mucha reacción secundaria, ¿no? A nivel de cerebro. ¿Ya? Entonces, de eso también va a depender la dosis de protocolo de tratamiento para cada tumor. También vamos a mencionar las leyes de radiosensibilidad descritas por Bergoni y Schwartz, ¿no? Aquí, estas leyes, ¿no?, se basan en la observación de irradiaciones sobre células testiculares, ¿no?, y en función de la actividad mitótica y diferenciación celular, ¿no? Entonces, aquí estos investigadores, ¿no?, proponen o han llegado a la conclusión de que una célula es tanto más radiosensible cuanto mayor es su actividad reproductiva, ¿no? ¿Sí, es cierto? Cuanto mayor es la actividad reproductiva o hay más mitosis, entonces va a haber las células más radiosensibles, ¿no? Al haber mayor mitosis va a haber más
la célula está más oxigenada, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? También nos dice que una célula es tanto más radiosensible cuanto más largo sea su porvenir de división. Es decir, cuanto más divisiones deba cumplir en el futuro, ¿no? También va a ser más radiosensible. La otra es, una célula es tanto más radiosensible cuanto menos diferenciadas estén desarrolladas sus funciones. También, ¿no? Entonces, esas son las tres leyes que mencionan esos investigadores. Los factores los procesos que determinan la radiosensibilidad, ¿no? Acá nos dice que acá por ejemplo nos dice aquí, el daño inicial sobre una célula por unidad de dosis es variable y dependiendo intrínsecamente de dicha célula, ¿no? Claro, depende de la célula, ¿no? El daño que vaya a haber. También las células de distintos tipos muestran diferente capacidad y eficacia de proceso de reparación de las lesiones radioinducidas. Y la otra es, distintas células pueden tolerar niveles desiguales de daño residual. Efectos a nivel del ciclo celular. Esto ya creo que ya hemos hablado, ¿no? Cuando la célula es más radiosensible, cuando es más radioresistente. Cuando hablamos de una mayor radiosensibilidad al final de G2 y durante la mitosis. Aquí es donde la célula se encuentra, ¿no? En su máxima radiosensibilidad. O hay resistencia mayor, ¿no? En la fase S intermedia o tardía y al comienzo de la fase G2. Hay resistencia. Y hay una sensibilidad moderada al final de G1 y comienzo de S, de la síntesis. Y acá tenemos, ¿no? Como en radioterapia, ¿no? ¿De qué se basa, ¿no? el tratamiento en radioterapia para obtener una buena respuesta, ¿no? Se menciona como las 5 R de la radioterapia. La primera nos dice la radiosensibilidad intrínseca, ¿no? Esta es la sensibilidad innata o propia de las células a la irradiación, ¿no? Todas las células van a tener o bien una buena respuesta, una moderada o una poca respuesta a la radiación. La otra dice la reoxigenación. Cuando la radiación impacta en la célula, en cada sesión va a haber a su encuentro va a tener células hipóxicas que al final del tratamiento estarán oxigenadas y serán radiosensibles. La redistribución. Tras una fracción de radiación, se sitúan más células en la fase G2 y M del ciclo celular, siendo más radiosensibles ante la siguiente fracción. Es por eso que en radioterapia trabajamos con fraccionamiento o con sesiones. Una dosis total se va a fraccionar en 10, 15, 20, 30, 35 sesiones, ¿no? Para obtener esto, ¿no? Entonces, la redistribución, ¿no? Por ejemplo, nos dice siendo más radiosensibles ante las siguientes fracciones. La otra es la reparación del daño subletal. Esto ya va para los tejidos, para el tejido sano, ¿no? El tejido sano se va a reparar. Es también por eso que se da ese tiempo de la fracción debe ser no menos, el tiempo entre fracción y fracción no debe ser menos de 8 horas. Por lo que se protege el tejido normal con un régimen de fraccionamiento que permita esta reparación entre 2 sesiones de radiación, que debe ser entre 6 y 8 horas, ¿no? Bueno, 6 horas diríamos que para
cuando el tratamiento es en hiperfraccionamiento. ¿Qué es el hiperfraccionamiento? Es cuando se da 2 o 3 sesiones al día. Cuando hablamos de este tipo de técnica de tratamiento, entonces el tiempo entre sesión y sesión como mínimo debe ser 6 horas, no menor. Entonces si no, no se va a cumplir todo eso. La otra es la repoblación acelerada, ¿no? Dice, es el aumento del número de divisiones celulares como mecanismo de compensación, ¿no? Siendo más importante en los tejidos y tumores de duplicación rápida o con tiempo de duplicación pequeño. Entonces todos estos mecanismos, ¿no?, son empleados en el tratamiento de radioterapia. Se tienen en cuenta, ¿no?, todo esto para poder diseñar, ¿no?, un tratamiento. La repoblación celular, ¿no? A medida que se extiende el tiempo terapéutico total empleado para aplicar una dosis de radiación, ¿no?, las células manifiestan su capacidad de reponer. Por lo que la destrucción de la célula de un tumor baja, ¿no? Esto significa, ¿no?, de que no se debe extender mucho el tiempo de tratamiento, o sea, entre sesión y sesión no debe ser tan amplia. O también digamos de que el paciente debe recibir el fraccionamiento constante. Si un paciente falla, por decir, ¿no?, recibe el día y luego falta 3 días, ya esta respuesta ya no va a ser la misma, decae, ¿no? Entonces la respuesta final va a ser ya, se va a alterar también. No vamos a tener la misma respuesta que se esperaba, ¿no?, que cuando el tratamiento no se interrumpe, ¿no? Entonces, siempre es bueno de que el paciente reciba todos los días, ¿no?, su fraccionamiento, o de lo contrario, si ha faltado por motivo de repente, por haberse suspendido por una reacción severa, ¿cómo al final nosotros compensamos eso? ¿Cómo se compensa? Claro, hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas donde se debe calcular, ¿no?, la dosis. Por supuesto que va a ser mayor dosis. Si recibe 5.000 centigrados, ya no va a ser 5.000, va a ser mayor. Entonces se adiciona esa dosis, ¿no? De esa manera se compensa, pero al 100% tampoco va a ser. De repente se compensa a un 70, un 80%, ¿no? Pero ya no va a ser la misma. Pero se da una dosis adicional cuando la interrupción ha sido una semana, por decir, ¿no?, 4 días a una semana. Entonces ahí de todas maneras hay que hacer un cálculo para compensar esa dosis. Y aquí solamente vamos a ver, ¿no?, los factores que modifican la respuesta a la radiación. ¿Qué factores se va a tener en cuenta, ¿no?, en la respuesta a la radiación? Por ejemplo, mencionamos la dosis total, mencionamos el efecto oxígeno, transferencia de energía lineal, la edad del paciente, el tipo de tejido, el área de total cubierta o el campo de tratamiento y la tarifa de dosis. Hablamos de dosis total, nos dice, mientras más alta es la dosis de radiación, mayor va a ser el daño potencial de la célula. Entonces, cuando aplicamos una dosis alta, ¿no?, entonces potencialmente el daño va a ser mucho mayor, ¿no? Pero es recomendable aplicar una dosis alta. Dependiendo de qué. De la malignidad o del pendiente. ¿Cuándo han visto ustedes que se aplica una dosis alta?
en metástasis. En metástasis, ¿cuánto es la dosis que están aplicando actualmente? ¿Cuánto se da? ¿Han leído en la ficha de tratamiento cuánto están dando por una metástasis? 5.000 más 3.000. O sea, una dosis de más 5.000. 5.000 más 3.000. Total. No. ¿Cuánto es la dosis total que se da en una metástasis? Hay varios protocolos. Hay protocolos de 2.500, hay otros de 3.000, ¿no? Bueno, hasta 3.000 o 3.500. El de 2.500 es de 5 sesiones. O sea, se da 5 sesiones, 500 por sesión. Entonces, al dar mayor dosis diaria, la dosis total debe ser menor. No puede dar 5.000 a 500 por sesión. Se dice de que una dosis total, ¿no?, de 2.500, ¿no?, podríamos comparar con una dosis de 5.000. O sea, esta dosis total de 2.500 nos va a dar la misma respuesta que nosotros, si nosotros trabajamos con 5.000. Pero la diferencia es de que estos 2.500 deben darse en mayor dosis diaria, mientras que los 5.000 la dosis diaria va a ser menor, con 5.000. Claro, hipofraccionado y un fraccionamiento normal. Entonces, y la otra es tarifa de dosis, ¿no? Nos dice una dosis alta para un periodo de tiempo corto producirá más daño que la misma dosis recibida durante un periodo de tiempo largo. La dosis alta, ¿no?, por un periodo de tiempo corto producirá más daño que la misma dosis recibida durante un periodo de tiempo largo, ¿no? Si yo quiero dar 2.500 en un tiempo largo, ya no me va a dar la misma respuesta que yo requiero para irradiar ese tumor o para obtener la respuesta. También nos dice el área total cubierta. Mientras más células son expuestas a la radiación, mayor serán los efectos. Mientras mayor es el campo de tratamiento, ¿no?, mayor va a ser la respuesta o el efecto. A mayor campo de tratamiento, mayores son la respuesta o el efecto. Un ejemplo de ello. Por ejemplo. ¿Cómo? No, es que acá está hablando de área total cubierta. Con el BIMAT solamente irradia por segmentos, por colorcitos bien pequeños. ¿Cobalto? Claro, en cobalto nosotros trabajamos con campos amplios, ¿no? Solamente es en 2D, ¿no? Entonces ahí, mientras más células son expuestas a la radiación, mayor van a ser los efectos, ¿no? De repente, sí, vamos a tener mejor respuesta, pero también los efectos secundarios en el paciente van a ser mayores, ¿no? Van a ser mayores. Tipo de tejido, igualmente, ¿no? Ya sabemos que el tejido, la respuesta de cada tejido no va a ser la misma, ¿no? El hueso, el tejido graso, el músculo van a tener diferentes respuestas, ¿no? Entonces, las células radiosensibles tienen mayor probabilidad de ser dañadas por la radiación que las células radioresistentes, ¿no? La edad del paciente también es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando se trata de un niño o un joven, ¿no?, van a ser más afectados por la radiación que las personas adultas, ¿no?, de mayor edad. ¿Por qué?
porque va a haber mayor reproducción celular, ¿no? Transferencia de energía lineal, igualmente, ¿no? Nos dice, es la cantidad de energía que la radiación ionizante deposita en la materia con la cual interacciona. La radiación particulada, sea alfa o beta, tienen una alta transferencia de energía lineal porque tienen una masa y actúa con los tejidos mucho más fácilmente que los rayos X, ¿no? Entonces, la transferencia de energía. Cuando trabajamos con partículas, ¿no? Va a haber mayor ionización, pero ¿dónde? ¿A qué nivel? Con partículas, sí. De mayor TeL, de alta TeL. A nivel de... Pero yo puedo trabajar con partículas en un tumor de próstata. ¿Podría tratar un cáncer de próstata con partículas? Generalmente se dan para unos tratamientos superficiales, ¿no? Superficiales. Por ejemplo, con electrones. Claro, con plano, ¿no? Solamente cuando se trabaja con electrones, ¿no? Ahí sí podemos hablar, ¿no? De que esta radiación, ¿no? Va a dar una buena esta radiación empleada va a dar una buena respuesta en la lesión que yo deseo irradiar. Más no a profundidad, ¿no? A profundidad no voy a tener una buena respuesta, porque las radiaciones alfa, las partículas no van a atravesar profundidades. Y el efecto oxígeno, los efectos de la radiación son más pronunciadas en presencia de oxígeno, ¿no? Sí, ya lo hemos visto, ¿no? Es mejor. Requieren el oxígeno para la formación de radical libre hidroxoperoxil, que es el radical libre más perjudicial. Los efectos sistémicos, ¿no? Los efectos podrían ser morfológicos y o funcionales, ¿no? Dependiendo, ¿no? De qué órgano, de cuánta dosis se va a administrar. Los efectos inmediatos o puede ser tardíos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. La categorización de la dosis, ¿no? También cuando hablamos de una dosis menor a 1 Gray, se dice que es una dosis baja. Cuando hablamos de una dosis de 1 a 10 Gray, una dosis moderada. Cuando hablamos de dosis mayores de 10 Gray, hablamos de dosis altas, ¿no? También es importante tener en cuenta el término regeneración, ¿no? Significa sustitución del tejido original, mientras que reparación significa sustitución por tejido conectivo, ¿no? Cuando hablamos entonces de reparación en radioterapia, ¿cuándo hablaríamos de reparación? Cuando, ¿no? Hemos tratado, ¿no? Y esa zona que sanó por la radioterapia, entonces es reparada por tejido conectivo. Es por eso que cuando hay una reirradiación, significa que es tratar una lesión que posteriormente ha reflorecido, podríamos decir. Entonces ahí se aplica mayor dosis. ¿Por qué mayor dosis? Porque el tejido conectivo es más radioresistente. Entonces la dosis total va a ser mayor. Otro término también que de repente ustedes van a escuchar, ¿no? En radioterapia, ¿no? De hormesis, ¿no? La hormesis, ¿no? Es el fenómeno de relación entre la dosis y la respuesta, en el cual sugiere que pequeñas dosis de radiación tienen un efecto beneficioso. ¿Ya? Esto se ha visto en algunos estudios donde se han puesto ratones
a pequeña dosis de radiación, dentro de poco tendrán una disminución en la probabilidad de cáncer. O sea, se podría decir de que es para prevenir, dosis para prevenir neoplasia maligna. Entonces también se puede hablar de hormesis con radiaciones. Sobre la vascularización, ¿no? Sabemos que los vasos sanguíneos desempeñan un rol muy importante en la determinación de los efectos de las radiaciones, tanto en los tumores como en los tejidos normales, ¿no? La vascularización determina la oxigenación y por lo tanto también la radiosensibilidad, ¿no? También es importante saber, ¿no? Los diferentes tipos de tejidos que nosotros tenemos en el cuerpo. Tenemos órganos seriados, como es la columna vertebral, los intestinos, ¿no? Tenemos órganos en paralelo, ¿no? Estos van a tener también diferentes respuestas ante las radiaciones, ¿no? Cuando nosotros irradiamos órganos seriados, hay que tener bastante cuidado, porque el efecto no va a ser el mismo, ¿no? O sea, la respuesta va a ser diferente en cualquiera, en ambos, ¿no? ¿Qué respuesta vamos a tener en un órgano seriado? ¿O qué complicación podría haber? Es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque realmente cuando irradiamos y estamos radiando, ya no se puede ya recuperar. Claro, depende del tamaño de cambio y depende de la dosis, ¿no? Depende de la dosis. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando irradiamos metástasis en columna, ¿no? Estar bien ubicar bien el campo de tratamiento y dar la dosis solamente, ¿no? Para metástasis. Por eso les decía, ¿cuánto era la dosis total que se emplea para metástasis? Por ejemplo, en columna, ¿cuánto han visto ustedes en la ficha de tratamiento? ¿Cuánto se emplea? Seguramente que no van a ir a práctica. ¿Cuánto es la dosis total en columna? A ver, ¿quiénes son los que se fijan las fichas? ¿Cuánto es la dosis total? Eso se ve a diario, a cada rato vemos esto. ¿Sí? Solamente dan 30 grays o 3000 centigrados, ¿no? Entonces son los 3000 centigrados, ¿no? En órganos seriados, incluso un pequeño volumen que sea irradiado por encima de un umbral puede provocar fallo total del órgano, ¿no? Ahí también, en los órganos en serie, puede ser médula espinal, intestino, arterias, ¿no? Una lesión de un volumen pequeño irradiado por arriba del umbral puede causar una incapacidad mayor, ¿no? Por ejemplo, una parálisis en el paciente que ya no se recupera, ¿sí? Mientras que en órganos en arreglo en paralelo, como por ejemplo el pulmón, el hígado, ¿no? Esta severidad se relaciona con el volumen del tejido irradiado, ¿no? Por arriba del umbral. Eso no es tan peligroso como los órganos en serie. Ya, así. Vamos a ver los daños que producen las radiaciones ionizantes, ¿no? A nivel de órgano. Bueno, esto ya no lo vamos a repetir más, porque ya lo hemos hablado. También los factores que influyen en los efectos biológicos también son propios de la radiación ionizante, ¿no? Depende de la naturaleza de radiación, de su energía, de la intensidad y de la composición, ya lo hemos visto. Tenemos acá
algunos efectos agudos de la radiación, ¿no? Que se van a ver, ¿no? De acuerdo a la dosis que se administre a una persona, a un paciente. Por ejemplo, acá tenemos cuando nosotros administramos una dosis de 1 a 10 Gray, ¿no? El efecto va a ser a nivel hematopoyético, ¿no? O sea, va a haber una respuesta en el paciente, ¿no? Dando por decir, una leucopenia, una neutropenia, una baja de defensa, ¿no? Si la dosis está entre 10 a 50 Gray, ¿no? Ya el efecto va a ser a nivel gastrointestinal, ¿ya? Cuando se da una dosis mayor a 50 Gray o a los 50 Gray, ya el efecto va a ser llamado de forma neurológica, ¿no? Ahí vamos a ver 3 tipos de efectos con diferentes dosis. También vamos a ver diferentes efectos con menos dosis. Por ejemplo, si nosotros hablamos de administrar una dosis de 0 a 0,25 Gray, ¿no? Mayormente no va a haber muchos síntomas clínicos, ¿no? Se pueden detectar aumentos en las aberraciones cromosómicas en los linfocitos, ¿no? Pero no va a ser tanta esa respuesta. Pero cuando hablamos de 0,25 a 1 Gray, ya va a haber más efectos, ¿no? Por ejemplo, acá menciona náuseas, ¿no? Transitorias. También a nivel sanguíneo va a haber disminución de linfocitos, leve disminución de plaquetas. También puede haber aberraciones cromosómicas en linfocitos, también accidentes en alteraciones a nivel en las electroencefalogramas, ¿no? Se detectan algunos accidentes, ¿no? Dice se aplica tratamientos a los síntomas y se vigila al paciente por varios días cuando se trata de este tipo de cuando el paciente ha recibido este tipo de dosis o esta dosis de 0,25 a 1 Gray. Cuando se da una dosis de 1 a 2 Gray, esto por supuesto es dosis que se dan a cuerpo entero. No estamos hablando de dosis a determinado campo de tratamiento, ¿no? Esta dosis estamos hablando a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Cuando la persona o el paciente recibe una dosis a cuerpo entero, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 2 Gray, en las primeras horas se presentan náuseas y vómitos, ¿no? Luego se mantienen los cambios hematológicos y después de 6 a 8 semanas disminuye el número de neutrófilos y plaquetas, ¿no? Igualmente se hace un seguimiento hematológico y los pacientes se van a recuperar. Cuando recibe de 2 a 4 Gray, otra vez náuseas, vómitos se presentan, pero ya en un periodo de 1 a 2 horas posterior a recibir esa dosis, ¿no? La disminución de neutrófilos va a haber también plaquetas, se alcanza a las 3 a 4 semanas y también el paciente presenta fiebre y hemorragia, ¿no? En este tipo de estos pacientes irradiados se tratan, ¿no? Se puede hacer un tratamiento, también puede haber una recuperación. Cuando hablamos de una dosis administrada de 4 a 6 Gray, ¿no? Ya el grado o la respuesta va a ser más severa. Va a haber náuseas igualmente, vómitos, se presentan luego de media a 1 hora. Hay eritema a nivel de piel, a nivel de mucosa y también fiebre, ¿no? Entonces acá nos dice, sin tratamiento se muere la mayoría de los pacientes a causa de infecciones o hemorragias. Sin embargo, con tratamiento es posible recuperar muchos de los sobrepuestos, ¿no? Cuando la dosis es de 6 a 10 Gray, ya es un grado extremadamente severo de la forma hematopoyética. Las náuseas y vómitos aparecen en media hora, aparece diarrea en 1 a 2 horas, ¿no? El número mínimo de plaquetas y neutrófilos se detecta a los 10 a 14 días. La letalidad es 100% sin tratamiento.
y se recuperan con tratamiento solo una fracción de los sobreexpuestos. Cuando la dosis es superior a 10 Gray, se desarrolla la forma gastrointestinal, cardiovascular y neurológica, ¿no? Y la muerte es 100% a pesar del tratamiento, porque es una dosis muy alta, ¿no? Un parámetro aplicado en análisis de la forma de la relación mortalidad-dosis es la dosis letal de 50 sobre 60, o sea, 60 en una población, ¿no?, de 60 pacientes o individuos, ¿no?, que expresa la dosis para una letalidad del 50% de las personas irradiadas observadas al cabo de 60 días, ¿no? Y los efectos hereditarios, ¿no? La irradiación de las gónadas puede producir mutaciones, ¿no?, las que pueden ser transmitidas en los descendientes de las personas que han sido irradiadas, ¿no? En los descendientes pueden aparecer anomalías de todo tipo y en todos los órganos y tejidos. Se dice que hasta la fecha no existe evidencia científica alguna de efectos hereditarios en el hombre a ningún nivel de dosis, ¿no? Todos los valores que uno encuentra en la literatura son extrapolaciones de los resultados en animales que han sido estudiados, ¿no?, por estudios que se han hecho, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no?, cuáles son los efectos biológicos que frecuentemente se van a dar en alguna parte del cuerpo, en órganos, ¿no?, después de haber recibido determinada dosis de radiación. Por ejemplo, a nivel de piel, ¿no? A nivel de piel, dependiendo de la dosis recibida, ¿no?, vamos a ver, la respuesta va a ser, ¿no?, puede ser una dermatitis, pues, o puede ser dermatitis leve, o puede ser dermatitis moderada o severa, también dependiendo de la dosis recibida, ¿no? Umbral aproximado de 3 Gray y la dosis que produce efectos severos son 10 Gray, ¿no? 10 Gray ya te va a dar un efecto muy severo a nivel de piel. Tipos de lesiones o efectos. Tenemos también a nivel de piel un efecto agudo inmediato, ¿no? Aquí nos dice breve exposición a altos valores de radiación que causan efectos que resultan obvios en cuestión de minutos o en días posteriores. Y efectos retardados ya van a ser efectos crónicos, ¿no?, cuando la exposición ha sido prolongada a bajos niveles de radiación, ¿no? Los efectos no resultan evidentes hasta semanas, meses o incluso años posteriores a la dosis recibida. En el corazón, igualmente vamos a ver efectos secundarios, dependiendo también de la dosis, ¿no? Dependiendo de la dosis. Hablamos de efectos severos a nivel del corazón cuando la dosis recibida es mayor a 40 Gray. Cuando la dosis recibida es mayor a 40 Gray, entonces vamos a decir de que va a haber daño a nivel de los músculos, sobre todo, ¿no?, que conforman el corazón. La contracción. Contracción, ¿no? Sí, por eso 40 Gray se da como una dosis de tolerancia. No debemos sobrepasar esa dosis de tolerancia, ¿no?, porque ya vamos a producir un efecto muy grave en el paciente. La dosis, por ejemplo, si estamos irradiando, o cuáles son los tumores a nivel de mediastino que tenemos. Hay tumores a nivel de timo, ¿no?, los timomas, que reciben una dosis total de ¿cuánto era? Bueno, también lo hemos hecho, ¿no?, de 5000 centigrados. Entonces los campos deben ser bien localizados, de tal manera de que no debe involucrar lo que es este órgano, ¿no?, el corazón, ¿no? Campos oblicuos, campos laterales, ¿no?, para no producir daño al corazón, ¿no?
tenemos dosis de 40 grados radio puede causar algún grado o degeneración miocárdica. Una dosis mayor de 60 grados puede llevar a la muerte por derrame pericárdico o pericarditis constrictiva. Igualmente el sistema nervioso central. Aquí cuando hablamos del sistema nervioso central, sí son células más radioresistentes, ¿no? Son más radioresistentes. Se requieren dosis muy altas para causar efectos en el cerebro y el sistema nervioso. ¿Por qué? Por la vasculatura. No hay mucha vascularización, ¿no? Por lo tanto no hay mucho efecto severo, ¿no? Los nervios periféricos son altamente resistentes a los efectos de la radiación. El paciente presenta convulsiones, comas, ¿no? Puede morir en plazo de horas, cuando ya se sobrepasa la dosis de tolerancia. El tejido, a nivel de tejido hematopoyético, ¿no? Aquí sí, el daño va a ser severo, ¿no? Aunque se traten de dosis moderadamente bajas, porque estos elementos son sumamente radiosensibles. Vamos a producir mucho daño, ¿no? Sobre todo a nivel de glóbulos rojos, ¿no? A nivel de plaquetas, va a haber efectos severos. Cuando hablamos de pulmón, el pulmón también es un órgano radiosensible. Se menciona que el pulmón solamente tolera, su dosis de tolerancia a la radiación es de 2000 a 2200 centígrados en las células normales, ¿no? Pero ustedes saben que cuando ya tratamos tumores en pulmón vamos a dar mayor dosis, porque estamos tratando de matar células enfermas, ¿no? Pero solamente las células sanas toleran entre 2000 a 2200 centígrados. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta cuando nosotros queramos proteger el pulmón, ¿no? Solamente no debe sobrepasar de 2200 centígrados. ¿Ya? Dependiendo de la dosis también que se reciba, puede haber neumonitis, puede haber fibrosis pulmonar, ¿no? Pero no sobrepasando la dosis de tolerancia. A pesar que sea un órgano intolerante. Sí, a pesar de eso. Cuando hablamos de tolerancia, no. Y también depende del tamaño de la zona irradiada. Pero de todas maneras, en pulmón, las células sanas no deben sobrepasar esa dosis. En gónadas también ya sabemos, ¿no? Que las gónadas son sumamente radiosensibles, ¿no? Radiosensibles, ¿no? Sobre todo en varones, las espermatogonias son muy radiosensibles, ¿no? Puede haber esterilidad cuando reciben una dosis alta, ¿no? Y en las mujeres, cuando se destruye el óvulo, ¿no? O un folículo maduro, también va a haber una respuesta más alta, ¿no? Por lo tanto, va a haber, también se puede producir esterilidad cuando irradiamos, ¿no? Con dosis mayores a la de tolerancia. En la diapositiva anterior decía que la espermatogonia es radiosensible y el espermatozoide era radioresistente. ¿Qué es la diferencia? Sí, porque las espermatogonias son células en formación. El espermatozoide no es una célula que ya diríamos que está formada y solamente va a contactarse ya con el óvulo, entonces ya no te va a dar mucha radiosensibilidad, mientras que una espermatogonia es una célula en formación. Bueno, a eso se dice, ¿no?, de que por eso es más radiosensible. En testículo, ¿no? Testículo, ahí
El testículo es también un órgano, el umbral aproximado es de 0,2 Gray, ¿no? de dosis, ¿no? Se produce efectos severos con 3, ahí hablamos de 3 Gray de dosis, ¿no? Puede haber una esterilidad. Efecto, mutaciones, aberraciones cromosómicas a nivel genético. En ovario también el umbral aproximado es de 0,5 Gray, ¿no? La dosis con este efecto severo es de 3 Gray, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efecto? Esterilidad radiogénica y puede ir acompañada de una menopausia artificial. En los ojos también, ¿no? A partir de cierta dosis puede haber cataratas, ¿no? Puede haber cataratas. El periodo de latencia es de 2 a 35 años para producir este efecto. Puede haber opacidades estacionarias mínimas que se observaron después de dosis de 1 a 2 Gray. Con más de 5 Gray se producen cataratas progresivas graves. Entonces, lo primero que se va a dar en cristalino son las cataratas, ¿no? Y luego ya puede haber un efecto más severo. En intestinos, igualmente, ¿no? Como ya hablábamos de que eran es un órgano moderadamente radiosensible, ¿no? Entonces también vamos a ver efectos a dosis, por ejemplo, ¿cuándo vemos un efecto secundario en un tratamiento pélvico? Más o menos a la 10ª sesión. A la 10ª sesión está recibiendo aproximadamente 2000 centigrados, ¿no? A partir de 2000 centigrados vamos a ver efectos secundarios, ¿no? Como se mencionan ahí, ¿no? Diarrea, va a haber vómito, disminución por la disminución de secreción ácido pétrico, ¿no? Entonces, en intestinos, ¿no? Se va a dar efectos secundarios también muy tempranamente. El riñón es otro órgano que tiene una tolerancia también baja. En riñón, si hablamos de niños, los riñones de los niños solamente van a tolerar, se da una tolerancia de 1500 centigrados. Hasta 1500 centigrados se puede estar en el campo de tratamiento, pero después de 1500 hay que proteger ese órgano para no producir daño posterior. Mientras que en adultos se habla de 1800 centigrados, ¿no? A partir de 1800 también hay que proteger los riñones, ¿ya? Para no producir todo ese tipo de daño que menciona, ¿no? Glomerulonefritis, atrofia, fibrosis o nefritis crónica. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se irradia? ¿Cuándo el campo de tratamiento abarca todos los riñones? Cuando tratamos ovario. En caso de ovario, la primera parte del tratamiento involucra todos los riñones. Irradiamos todo el abdomen. Y la dosis total es de 5000 centigrados. A 1800 va a sobrepasar la dosis total. A partir de 1800 hay que hacer una ecografía de nuestro paciente para proteger a los riñones. La vejiga igualmente, ¿no? Es otro órgano que podríamos decir que resiste buena dosis. Se habla de tolerancia de vejiga o de recto también, tolera aproximadamente de 6000 a 6400 centígrados. Hay que proteger a partir de esa dosis, ¿no? Cuando, por ejemplo, irradiamos órganos que están muy cerca, en el caso del cuello uterino, en el caso de cáncer de próstata, tener en cuenta, ¿no? La protección de vejiga y también el recto. El recto tiene
tener en cuenta bastante la dosis de tolerancia de cada órgano. Sobre todo esto es importante en la fase de planificación del tratamiento, ¿no? Cuando uno planifica, pero nosotros tenemos que tener presente, ¿no?, cuánto tolera determinado órgano para no sobrepasar. Entonces, estamos planificando un tratamiento a nivel de pongamos un esófago, un tratamiento de esófago. ¿Qué órgano tenemos muy cercano al esófago? ¿Qué órgano está? El pulmón, los pulmones, ¿qué más? La médula. ¿Cuánto tolera la médula? ¿Le dije la tolerancia de médula? 4.500 centímetros. Está entre 4.000 a 4.500 centímetros. Pero como el cáncer de esófago recibe su dosis total de 6.000 a 6.500, entonces, pues, ¿no?, hay que, en la planificación, tener en cuenta eso. Después de 4.000 centígrados o 4.500 ya el campo se debe reducir, ¿no? No debe abarcar todo el estómago, toda la mesa. O la entrada del campo no debe pasar por la mesa. Es importante, por eso les digo, ¿no?, tener en cuenta la dosis de tolerancia de cada órgano para hacer una buena planificación o, en caso de nosotros, un buen tratamiento, ¿no? Los huesos, sí, ¿no? Los huesos también hay que tener presente cuando se trata de cartílago. Por ejemplo, si estamos irradiando un niño, se dice que niños de menores de un año no deben recibir radioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a dañar mucho el crecimiento, ¿no? Pero en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ¿en qué casos irradiamos niños? ¿Qué tipo de tumores? Meduloblastomas, ¿no? ¿Qué más? Tumores pediátricos, irradiados. Pero tener presente también que no irradiar mucho con una talosis, ¿no?, sobre todo los huesos, porque si no va a haber una alteración en el crecimiento. Pero cuando ya se trata de huesos, sí van a tener mayor resistencia. Bueno, aquí solamente habla de efectos a nivel de la boca. Cuando se irradia a nivel en cara, por ejemplo, en neoplasias de cara, ¿qué tipo de reacción secundaria vamos a tener en el paciente? Se dice que va a haber mucositis, alteraciones de la mucosa, por lo mismo que es una zona húmeda donde hay mucha lubricación con la saliva, entonces va a haber alteración por el efecto mismo de la radiación, ¿no? Va a haber alteración en la segregación de la parótida, va a haber ceguera de la boca, lo cual va a dar lugar a generación de aftas, de otro tipo de lesiones a nivel de boca. Entonces, también puede haber infección por hongos. ¿Y eso qué va a dañar? Va a dañar los dientes. Por eso es importante los pacientes que reciben tratamiento a nivel de cara, de la boca sobre todo, no deben estar en constante control con el odontólogo. Siempre es importante que ese control con el odontólogo para no sufrir caries, ¿no? Porque la baja de salivación de la boca, entonces se va a producir un caries, ¿no? Los microbios van a dañar los dientes. También cuando se irradia a nivel de boca, a nivel de cara, va a haber pérdida en el gusto. ¿No? El paciente no va a sentir lo que es dulce, lo que es salado, no, él debe comer porque tiene que comer, pero no siente sabor a nada.
Esto no ocurre tampoco después de la primera, segunda sesión, ocurre después de la 10ª o 12ª sesión. Ya el paciente no siente lo que come. Entonces, por eso si ustedes ven a los pacientes, sobre todo los que sufren la plaza de cara y cuello, ¿no? Adelgazan muy rápidamente, ¿no? Van cortitos, pero después de un mes, después de 2 semanas ya adelgazan bastante. Por lo mismo de que ya no tienen apetito, no sienten sabor a lo que comen, ¿no? Alteraciones dentales, lo que les decía, ¿no? También va a haber un riesgo, ¿no? Cuando en el caso de embarazo. No tanto en los pacientes, acá sobre todo en el personal femenino que trabaja con radiaciones. Es muy importante, ¿no? De que en el primer trimestre de gestación se debe alejar de la radiación. Ya lo sabemos todos, ¿no? Las gestantes que trabajan con radiaciones, los 3 primeros meses obligatoriamente deben estar trabajando en otro tipo de oficina, pero no con radiaciones ionizantes, porque hay mucho riesgo de que pueda una alteración genética, ¿no? Es importante. Pero después de los 3 meses ya no va a ocurrir mucho eso, ¿no? Porque ya el feto ya casi está formado, ¿no? Pero de todas maneras, tampoco ponerse en contacto con radiación. Preferible los 9 meses estar alejada de la radiación. Alta, pasando de 100 a 1000 libres durante la última fase del embarazo no van a producir probablemente malformaciones o defectos de nacimiento, ¿no? Dado que todos los órganos ya se han formado. Entonces, todo lo concerniente a radiobiología.